Hoy llegamos a la espada del Espíritu. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero aquí están las 7 distintivas. Here are the 7 distinctives so you can sort of follow along and see. Let's see if this works. Yeah. So love, amor was the first one. Today we're going to talk about the scriptures, las escrituras. Pero también tenemos prayer, oración. La semana que viene Pastor Ángel nos va a hablar. Next week, Pastor Angel is going to talk to us about prayer. Then we're going to talk about spirit-filled living. Vida llena del Espíritu, vamos a hablar de qué se trata, cómo lo hacemos. The Great Commission, la gran comisión. Número 5, hay mucho ahí. Número 6, joy, gozo. Number 6. Number 7, worship and thanksgiving, alabanza y agradecimiento. So ahí ya saben dónde estamos. Cada semana vamos a explorar. We could spend a whole month right on each one, but we're going to be merciful. Nos podemos quedar un mes en cada cosa, pero vamos a tener paciencia y vamos a hacer solo una semana con cada uno. La última vez les dije que voy a tener a Vanessa y Anthony aquí para que nos hablen de la alabanza, de la adoración. So in week 7, we're going to talk with Anthony and Vanessa, our worship leaders, about worship and what is in their hearts about that. It'll be a great time. But today we're going to go to the scripture, las escrituras. So I want to start our discussion with what is known as the sufficiency of Scripture. The sufficiency of Scripture. Me gustaría comenzar nuestra discusión con lo que se conoce como la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. The sufficiency of Scripture is that great spiritual reality that the Word of God is enough. It's sufficient for the life of the disciple. It is all you need. La suficiencia de las Escrituras es la gran realidad espiritual de que la palabra de Dios es suficiente, es todo lo que necesitas para la vida cuando eres un discípulo. Es una doctrina fundamental, básica, que nos ayuda a ver que la palabra de Dios lo tiene todo para nosotros. It is a foundational doctrine that helps us see we have all we need in the Word of God. We need nothing aside from it to live a godly life, to live a holy life. Y aquí es donde me gustaría volver entonces a la discusión de nuestra preparación para la batalla. Porque Jesús se enfrentó al enemigo más grande que tenemos. Pero se enfrentó de una manera muy distinta que la que nosotros pensamos. Here's where I want to go back to our discussion of being ready for that battle. Because Jesus faced that greatest enemy of all. But he faced it in a very different way. He didn't need the Black Hawks or the F-47s, right? He went about it in another way, and I want us to start there and explore it. Do you remember the story? ¿Se acuerdan de la historia? After being baptized, Jesus is led by the Spirit into the wilderness, into the desert, to be tempted by who? By the devil. Después de ser bautizado, el Espíritu lleva a Jesús al desierto a ser tentado ¿por quién? Por el diablo, por Satanás. And Jesus decides to go at it after having had no food for 40 days. This is the total opposite of what we do, right? We need rest, we need lots of food, good breakfast, good vitamins. But Jesus takes another approach. And then he goes walking. He doesn't have where to sleep, doesn't have no equipment. Not exactly the type of preparation we associate with top performance. But that is because our eyes are constantly tricking us into focusing on the physical realm, forgetting that vastly more important and more dangerous realm of the spiritual. Jesús decide entrar en esta batalla después de 40 días sin comer, ayunando, caminando en el desierto. Y esto es como lo opuesto de lo que nosotros hacemos. Nosotros queremos mucho descanso, queremos una cama buena,
queremos un buen desayuno cuando vamos a una batalla, ¿verdad? Pero Jesús tiene los ojos puestos en otro lugar. Nosotros nos enfocamos en lo físico, en lo que se ve, y nos olvidamos de aquello que es mucho más importante, que es el ámbito espiritual. Do you remember the weapon that Jesus used against the enemy's attacks? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la arma que utilizó Jesús para combatir al enemigo? Algunos lo están diciendo. It is written, he said. Escrito está. Esa era su arma. La palabra de Dios, the word of God, the scripture, las escrituras. Each and every time that the devil came to him with a new temptation, Jesus destroyed it with, it is written. The word was his guide, that was his weapon, and it was enough. It was sufficient. Cada vez que el diablo venía con una tentación nueva, Jesús se la bateaba bien bonita y lo destruía con escrito está. Escrito está. Lo vencía. La palabra era su guía, era su arma y era suficiente. But the first temptation that he faced is key to our topic. So I want us to take a look at it. Esa primera tentación que tuvo es clave para este tema que estamos estudiando, así que me gustaría que lo vieran. Escucha bien. Mateo 4, del 3 al 4. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. And the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So I want you to know, I want you to see it, I want you to cement it in your mind that the word of God pertains to life. La palabra de Dios está enlazada con la vida, es parte de la vida. Es decir, para vivir una vida fructífera, frondosa, victoriosa, esa vida que tú estás buscando, esa vida de paz, la palabra de Dios no es opcional, es esencial. En nuestra batalla con el enemigo, Jesús aquí nos muestra que la nutrición espiritual es más importante que la nutrición física. In other words, to live a fruitful, more rewarding, victorious life, that life of peace that you've been looking for, the Word of God is not optional, it is essential. In our battle with the enemy, Jesus is showing us here that spiritual nutrition is even more important than physical nutrition. But we have inverted that, haven't we? Nosotros hemos virado eso al revés, ¿no? Solo piensa. Many of you can see it in your life, right? If you were to calculate how much time you put into that great diet, into going to the gym and exercising, right? And then how much time you put into the spiritual exercises, you would see that you've inverted this. You're not taking the account that Jesus took. Nos vemos en nuestra propia vida, en cómo tratamos las cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos en el gym o estamos en la casa? ¿O cuánto tiempo prestamos a lo que queremos comer? Ahí nos damos cuenta que hemos invertido esto. Así que a mí me gustaría que empezáramos a vivir de la manera en que Jesús nos está mostrando que vivamos, dándole prioridad a la comida espiritual que a la comida física. I want us to then live according to what Jesus is telling us and to prioritize spiritual food over physical food. So if the option comes down to, do I eat or do I read scripture? What should we choose?
Scripture. Scripture. Si la opción, ¿verdad? Si lo único tiempo tengo 5 minutos, o como, o leo la palabra de Dios, yo quiero que nosotros en nuestra mente, en realidad, en prácticamente hablando, digamos, leer la palabra es más importante. Yo puedo comer después. Mi nutrición, mi batalla depende de eso. This is how we come to life, isn't it? Así es como venimos a la vida nueva. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado del ¿qué? Del oír. Y el oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. So faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. This is how faith comes about. Así es como nosotros venimos a la vida, venimos a creer. Es a través de la palabra. Eso es lo que nos da vida. Pero eso no es tan solo lo que nos da vida, sino lo que nos sostiene. It not only gives us life, but it sustains us going forward. So when you feel weak in your life, spiritually speaking, perhaps you haven't had the nutrition that you needed to have. Cuando te sientes un poco débil en tu vida espiritual, quizás en la nutrición espiritual no ha venido. The Apostle Paul expanded on this reality. El apóstol Pablo expandió esto diciendo de las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. The sacred writings, he says, which are able to make you wise for salvation. That's how salvation comes. It's through these words of God, through faith in Christ Jesus. So the word of God not only pertains to life, but it also pertains to salvation. La palabra de Dios no tan solo está enlazada con la vida, pero también está enlazada con la salvación, la nueva vida, si lo quieres ver así. It is for everyday life, for the battle, for the work, for dating, for marriage, for baseball, for football, for college. But it's also for salvation and ministry and friendship. It's for all of life. La palabra de Dios es para el día a día, es la batalla, es para el trabajo, es para el noviazgo, es para el matrimonio, el béisbol, el fútbol, la escuela, la universidad, también para salvación, para la fe, la amistad, para toda la vida. That passage in 2 Timothy goes on to say this. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. All scripture, this is the verse right after what we just read, is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof. So think about this, the nature of scripture, la naturaleza de las escrituras. Entonces es que la palabra de Dios proviene de Dios. The word of God comes from God. It seems simple. It seems simple. It seems like it's something we should know. La palabra de Dios proviene de Dios. The word of God comes from Him. Termina el pasaje así. Nos corrige cuando estamos equivocados. Ninguno de nosotros estamos equivocados nunca. Nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. It's profitable for correction and for training in righteousness. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. That the man of God may be complete, equipped for every good work. This is how you can be full of Christ. Complete. Esta es la manera en que tú te puedes llenar de Dios. Cuando la Escritura habla de que se desborde nuestro gozo, nuestras bendiciones desborden, vienen de aquí. Nosotros pensamos que vienen de que las cosas externas nos vayan bien. So we're waiting on that.
I'm waiting for the day that my life, I can get it together, so I can be full. But Jesus says, no. Jesús dice, no, yo no tenía dónde poner mi cabeza. Y estaba completamente lleno. So the Bible is one book. It has one ultimate author. It is God. It is the only book that God has written, at least that it's been revealed to us, right? La Biblia es un libro solamente. Tiene un solo autor. En última instancia, ¿no? Es decir, Dios mismo. Y este es el único libro que el Señor ha escrito que nos los haya revelado al menos. So yes, the Bible was written by approximately 40 different human authors over a period of 1,500 or 2,000 years. The authors were different in eras. They got different cultural backgrounds. They were herdsmen and fishermen, kings and slaves, prophets and scribes, among other things. They wrote in 3 different languages, Hebrew, Aramaic, and Greek. And yet incredibly, there is one theme, one narrative, one story. His story, right? Remember how Jesus spoke to the 2 disciples on the road to Emmaus? And he says he told them how all of the scriptures spoke about him, the Messiah. Even in Genesis we see it, right? Así que sí, la Biblia fue escrita por más de 40 autores aproximadamente. En un periodo de 1500 a 2000 años, los autores fueron reyes y sirvientes, fueron pescadores y ganaderos, fueron profetas y escribas, entre otros muchos, y escribieron en 3 lenguajes distintos, en griego, en arameo, en griego, en hebreo, y sin embargo, increíblemente, milagrosamente, este libro tiene una narrativa, tiene una historia, su historia. No sé si recuerdan a Jesús en el camino de Emaús, cuando se ve ya resucitados, ve a los 2 discípulos y le deja saber cómo todas las escrituras hablan de Él, desde el Génesis, desde antes que nosotros supiéramos. So, there was a heavenly hand behind the human hand in writing the scriptures. This much is evident for us today, right? For anyone who has ears to hear and eyes to see, you can see it. Había una mano celestial detrás de la mano humana cuando se escribieron las Sagradas Escrituras. Esto es evidente para todo el que lee con ojos para ver y oídos para oír. The word of God comes from God. La palabra de Dios viene de Dios. Mira cómo lo dice Pedro, segunda de Pedro 1:22. Listen to how 2 Peter 1:21 says it. For no prophecy was ever produced by the will of man, but man spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro de los que escribieron en el Antiguo Testamento. This is what Peter is saying about those who wrote in the Old Testament. It is God who speaks. Es Dios quien habla. Pero dije algo también un poco raro, ¿no? Quizás alguno de ustedes todavía está como que stuck ahí. Te quedaste pensando y quiero asegurarte. Dije que este es el único libro que Dios ha escrito, que se nos haya revelado. Dije, ¿verdad? Estos 66 libros, el canon bíblico ya está cerrado. Cuando nosotros escribimos, cuando yo escribo, lo hacemos basado en ese libro.
Seguro podemos hablar de que Dios me utiliza, Dios me inspira. Yo lo hablo de aquí muchas veces, les digo como Dios es el que está hablando, ¿verdad? Pero en este sentido que estamos hablando de las escrituras ya fueron cerradas. La gente es como Jesús. Jesús hizo su sacrificio una vez para todos. Así que la gente continúa necesitando salvación y Él no tiene que volver a morir. Él ya murió. Y ese sacrificio es suficiente. It is enough. So let me say it in English. I said something that perhaps was a bit puzzling to you. Because I said that this is the only book God has written that has been revealed to us. At least these 66 books of the Old and New Testament, the biblical canon is closed. When we write today, when we can write in a way we can say inspired by the Holy Spirit, we do it based on what has already been revealed, based on Scripture. Sure, we can talk about God using us, inspiring us in a way, but we are not writing Scripture. God did that, and it was once and for all. It is like the sacrifice of Jesus on the cross. It is enough for what happened before and what happened after. So people still need salvation today, but Jesus does not need to come and die again. His death on the cross is enough, is sufficient. And the Word of God for us is sufficient for today. He doesn't need to give us a new revelation because He has given us all we need. The Scripture is sufficient. El libro de Judas nos ayuda aquí. Jude is helpful here so you can see it. Jude 3. It's just one chapter, so only the verse, right? Judas 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, listen to what he says now, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. It's done. It is finished. That's what Jesus said on the cross. Una vez y por todos. Así es la palabra de Dios para nosotros. The Bible is clear about this, so that no one deceives us with a new revelation. Right? Anyone who teaches anything that does not align with Scripture is not of God. You can take that to the bank. La Biblia es clara en esto porque no quiere que nadie nos engañe con una revelación nueva. Cuidado con eso. Todo el que enseñe algo que vaya en contra de las Escrituras está descalificado, no viene de Dios. Escucha la amonestación de Pablo a la iglesia en Colosenses. Listen to the charge of Paul to the church in Colossae. This is Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Eso es lo que nos pasa a nosotros. La gente viene con algo nuevo, y nosotros nos vamos con el shiny object, ¿verdad? Con el objeto nuevo. This is what happens to us. We just go with whatever's trending, right? According to the elemental spirits of the world and not according to Christ. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. We cannot go with those things. Everything has to be filtered by Scripture. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Esa es la revelación de Dios para nosotros.
Paul was even more emphatic to the church in Galatia. El apóstol fue más enfático con la iglesia en Galacia. Le dijo así: pero aun si alguno de nosotros o un ángel, dice, un ángel del cielo les predica acerca, but he says, even if we ourselves, or an angel, he says, even if an angel comes down from heaven, should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Si ese ángel viene enseñando de unas buenas noticias distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. That's how emphatic he is about Scripture being the only authority. I wanted to highlight this verse because this is perhaps the biggest threat we face today. It is the distortion of the gospel in the church. Quería traer este versículo porque cabe resaltar que hoy en día nosotros enfrentamos quizás uno de los peligros más intensos, la distorsión del evangelio dentro de la iglesia. Hay iglesias predicando otro evangelio que no es el evangelio de Jesús. There are churches preaching another gospel that is not the one we see in Scripture. I always remember Eddie's testimony. If you remember, he gave it to us in one of the prayer services. That he once went to a spiritual counselor saying, I see some things in Scripture I don't see everywhere. And they told him, you shouldn't be reading Scripture. That's what they told him. Eddie nos dio una vez su testimonio de que él fue a un consejero espiritual y le dijo que estaba viendo unas cosas en la Escritura que no veía en la iglesia y le dijo que no tenía que estar leyendo las Escrituras. Eso lo dijeron. A lot of it for us, this is why I want you to be careful, a lot of it has to do with us thinking that we have evolved, that we are more enlightened than those that came before. After all, look at all we have. We have iPhones, and we have an internet. We abolished slavery, right? We are better than those who came before. We know them better. Mucho de esto tiene que ver con nuestra mentalidad que piensa que nosotros somos mejores que los que vinieron antes. Después de todo, mira lo que tenemos. Tenemos iPhone, tenemos internet, estamos todos conectados. Nosotros abolimos la esclavitud. Así que nosotros somos más avanzados, somos más iluminados. ¿Por qué vamos a escuchar estas cosas de antes? It is a big mistake for us to bring that type of worldly mentality to Scripture. It will only lead to grave error. Grave error, not merely error. We're talking about deadly error. Ojo con este tipo de mentalidad, trayéndola a las Escrituras. Porque esa mentalidad nos conduce a errores graves. Errores, no tan solo errores graves, errores que pueden ser mortales. And Jesus said it. You know this. Jesús lo dijo. You know this word. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Jamás pasarán. Heaven and earth, this is what Jesus said. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. The word of God then is eternal. La palabra de Dios es eterna. It never goes out of style. La palabra de Dios nunca se va de moda. Actually, any style that you're thinking about that goes against Scripture, reject it outright. I don't care how great it is. You do not want to be associated with it. You are denying your Lord.
Cualquier moda, les dije, que se quiera poner como modelo y quiera hacer en contra de lo que dicen las Escrituras, nosotros la tenemos que rechazar. Ni siquiera juguemos con ella. No nos asociemos con ese tipo de modas. Porque la palabra de Dios permanece, es suficiente, es lo que necesitas tú mismo. Lastly, I'd like to go back and affirm that we're talking about the whole of Scripture, the 66 books, the Old and the New Testament, because I know another attack that our young people face and we face is so-called religious leaders that say, well, you know what? You just focus on Jesus. You just focus on Him. Forget about all these other things in the Old Testament. Old people wrote that. Just focus on His words. Jesus is love. What more do you need than that? Baloney! Do not listen to these clowns, if you permit me to call them that. I'm actually being generous, right? Jesus called them what? Brood of vipers. This is what Jesus, so I'm being generous, I'm just saying clowns, okay? But they are clowns. They do not represent the gospel of Jesus Christ. I'm going to prove it to you. Por último, me gustaría volver a recalcar que estamos hablando de toda la Escritura, los 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque yo sé que algunos de nosotros, algunos de nuestros jóvenes, se enfrentan a unos líderes en las redes sociales y eso, que les dicen, mira, lo único que tienes que enfocarte en lo que Jesús dijo. Nada más, porque todo eso demás, tú sabes, esos Antiguos Testamentos, todas esas cosas de leyes y de generaciones y eso, olvídate de eso. Solo Dios es amor, eso es lo que necesitamos, Dios es amor y ya. ¿Qué más necesito? Les dije en inglés que no escuchen a esos payasos. Y que me permitan llamarlos payasos porque Jesús les dijo peor. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Generación de víboras los llamó. Aquellos que distorsionaban el Evangelio, su palabra la distorsionaban. ¿Para qué? Para beneficio propio. God never changes. He's the same yesterday, today, and forever. Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. So the God of the Old Testament, that God that you sometimes do not get, He's God. He's the same God of the New Testament. He's the God of all Scripture. Así que ese Dios del Antiguo Testamento que a veces no comprendes, ese Dios es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es el Dios de todas las Escrituras. Así que nadie te engañe. Don't let anyone deceive you. In fact, those people that want to do just listen to Jesus, they don't listen to Jesus at all. They don't. They have created a Jesus that conforms to their own image. But it is not the Son of God revealed in the Gospels. Esas personas que te dicen que escuchas a Jesús y que Él es amor y todo eso, esas personas ni siquiera escuchan a Jesús realmente. Y te lo voy a probar. Ellos han construido un Jesús de acuerdo a sus ideas personales, a sus preferencias personales. Pero no es el Hijo de Dios revelado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. How do you know that, Pastor? You've been going on and on. How do you know that? ¿Cómo tú sabes eso, pastor? ¿Por qué dices eso? Let me show you. Aquí te quiero mostrar. Jesús afirma el Viejo Testamento. Jesus affirms the Old Testament. He would routinely
quote Moses. Routinely, he would quote the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. Él citaba a menudo a Moisés, ¿no? Que escribió el Pentateuco, esos primeros 5 libros del Viejo Testamento. Also the prophets. He would say things like, también los profetas, decía cosas como esta. Respondiendo él, les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así profetizó Isaías. He would say things like this, and he said to them, well did Isaiah prophesy of you, hypocrites. As it is written, this people honors me with their lips, but their hearts is far from me. So he would affirm the Old Testament in the Pentateuch, in Moses. He would affirm the prophets. And just like that, many others, Daniel, David, many of the words he said from the cross were straight quotes from the Psalms. Así también hacía con Daniel, con David. Muchas de las cosas que dijo de la cruz fueron citas de los Salmos. And we can take a look at David to see what Jesus thought of the spiritual quality of these writings. Okay, I want you to see it. Podemos mirar a David para que vean lo que Jesús pensaba, no tan solo de ellos, sino de la calidad de lo que ellos estaban escribiendo. Take a look at what Jesus said in Mark 12:36. Esto fue lo que dijo en Marcos 12:36 Jesús. Dice, porque el mismo David dijo, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. It said, David himself, in the Holy Spirit declared, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. So, when David is writing, who is Jesus saying is speaking? ¿Quién está diciendo a Jesús que está hablando cuando David está escribiendo? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. God is speaking. That's the authority Jesus gives the Scripture, the Old Testament. Remember, that's all Jesus had. When Jesus is alive, he's writing the New Testament. All he has is the Old Testament. And I've told you before that the one question he said more than any other is, have you not read? Have you not read this? Jesús le da esa autoridad a las Escrituras. Le he dicho muchas veces que el Antiguo Testamento era todo lo que Jesús tenía. El Nuevo se estaba escribiendo con él. Y él decía siempre, está escrito está, y les preguntaba más que ninguna otra cosa, ¿ustedes no han leído? ¿Acaso no han leído? Una y otra vez le repetía. Así que Jesús le atribuye autoridad divina a las Escrituras. Jesus attributes holy authority to the Scripture. But it is worth noting that he affirms their historical accuracy too. ¿Okay? Es importante sobresaltar que Jesús también afirma su precisión histórica. We don't have time to look at all of them. I know my time is running. But here are some of the things that you can look at in your own study, okay? No tenemos tiempo de estudiar todas estas cosas, pero aquí hay solo algunas de las cosas que solo escucha para que vean todas las cosas que Jesús afirmaba de la historia. Jesus affirms the creation account and how men and women were created. You remember? Have you not read? He created male and female, ¿se acuerdan?
Matthew 19, Jesús afirma la historia de la creación, que es tan atacada hoy día. Jesús la tomó como literal. Jesús afirmó como el hombre se creó y la mujer se creó. Hombre y mujer se crearon. Mateo 19. Él corroboró la historia de Caín y Abel en Lucas 11. He corroborated the story of Cain and Abel in Luke 11. The destruction of Sodom in Matthew 11. La destrucción de Sodoma en Mateo 11. En el pasaje en Lucas 17, dijo, acuérdense de la esposa de Lot, recordando que el aspecto milagroso de esa historia. In Luke 17, when he talked about that, he said, remember Lot's wife, affirming to us the spiritual aspect, the miraculous aspect of the story. Jesús recuerda el maná del cielo. Juan 6:31. Jesus remembers the manna from heaven. That the Israelites were healed by looking at the serpent. That weird story that we sometimes read, right? John 3:14. Jesus affirms it. Que los israelitas fueron sanados cuando miraron a la serpiente de oro. ¿Se acuerdan? Juan 3:14. Jesús lo afirma. Así que Jesús afirma también que las escrituras son históricamente correctas. Jesus affirms that scriptures are historically accurate too. You see, some people, they want to tell you, you know, Bible is sort of a book of concepts. Genesis is not really literal, it is an allegory. It's trying to, you know. Well, Jesus didn't think that. Jesus would speak about Cain and Abel as real person, about Abraham as a real person, not about an example. And he knew how to do parables. He taught in parables. Jesús, cuando hablaba del Génesis, hablaba de gente real, de Caín y Abel, de Abraham. No hablaba de conceptos, porque hay personas que vienen y nos quieren vender ese nuevo evangelio hoy a nosotros. De que todos son conceptos, alegorías, dicen a veces. But let me finish with Jonah, okay? Because if there is one story that everybody wants to make fun of, right, it's Jonah. Right? Here, the big fish comes, ha ha ha, right? The mockery is palpable. You guys are going to college, you will, most likely you will encounter a professor that will make fun of Jonah. Ah, these Christians, look at it, believe in this thing. Permítame terminar con la historia de Jonás, porque es una de las historias que más se ridiculiza. Ah, viene aquí que un pez a comerse a Jonás. Pero ¿cómo Jesús vio la historia? ¿Jesús habló de eso? Did Jesus speak about Jonah? How did Jesus look at it? ¿Cómo Jesús lo miraba? Por eso es que yo te digo que las personas que dicen solo escucha a Jesús, they don't really believe in him. No le creen a Jesús. This is why I tell you, those people that just tell you, yeah, just listen to Jesus, they don't believe in him. Because if they would have to be confronted with this. That Jesus believed in Genesis, that Jesus believed in Deuteronomy, that Jesus believed in Jonah. But once again, I'm not going to just tell you about it, I'm going to show you. Listen to the incredible words of Jesus to the people of that generation. Escucha las palabras, esto es increíble, lo que Jesús les dijo en cuanto a Jonás. Mateo 12:41, Matthew 12:41. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y los condenarán. Eso fue lo que Jesús dijo, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Just think about the audacity of Christ. He not only says,
Those people that Jonah preached to, you're going to see them in the end. They're going to judge other people. They're going to reign with Christ. And I tell you what, I'm like him. I'm better than him. I'm more than him. That's how serious Christ takes Scripture. Jesús toma la historia de Jonás como algo real. Y nos dice que esas personas que se arrepintieron por la predicación de Jonás van a estar allí en el día final. Y van a reinar con él y van a juzgar. Él toma la palabra de Dios seriamente y arregla su vida al respecto, lo vive. For Jesus, it is a fact that the people of Nineveh were saved by the preaching of Jonah. They shall rule with Christ in the last day. That's how real this story is to Jesus. Indeed, that is how real the whole of Scripture is to Jesus. And it should be for us too. Para Jesús, es un hecho que la gente de Nínive fueron salvados bajo la predicación de Jonás. Ellos van a reinar con Cristo en los últimos tiempos. Así de real es la historia de Jonás y así de real es toda la Escritura para Jesús. So the last thing, Jesus submitted his entire life to the Scriptures. And we must too. Jesús sometió su vida entera a las Escrituras y nosotros tenemos que hacer lo mismo. We have to do the same thing. I'm going to show you one more thing, and this is my conclusion. This is the concluding verse at least, okay? This is Jesus again. He says, do you think, remember this is before Pilate, right? And he says, do you think that I cannot appeal to my Father and he will at once send me more than 12 legions of angels? This is what he tells Pilate. You remember, he's going to the cross. They're sort of mocking him. They're asking him questions. He said, do you think I cannot do this? Jesús está frente a Pilato, lo está haciendo interrogando y él le dice, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante me pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Él le dice, yo puedo hacer eso. ¿Por qué no lo hace? Why does Jesus do not do that? He has the power. He has the authority. He's the Son of God. ¿Por qué no lo hace? Él tiene la autoridad para hacerlo. Él nos dice por qué no. He tells us why he doesn't do it. Entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Que dicen que así tiene que suceder. But how then, he says, should the Scripture be fulfilled? That it must be so. Jesus goes to the cross because the Scripture said he was going to go to the cross. And he submits his life to that. Jesús dice, él va a la cruz porque las Escrituras de su Padre, que nunca miente, dijeron que así tenía que ser. Por eso él no llama a legiones de ángeles a que lo salven. Porque así tenía que cumplirse las Escrituras. So let me summarize just to end. I gave you 7 things, as I tend to do, right? The Word of God pertains to life. It is for everything in your life. La palabra de Dios está enlazada con la vida. Toda la vida. The Word of God pertains to salvation. La palabra de Dios está enlazada con la salvación. Número 3, the Word of God comes from God. La palabra de Dios proviene de Dios. Number 4, the Word of God is eternal. La palabra de Dios es eterna. 5, Jesús atribuye la autoridad divina a las Escrituras. Jesus attributes holy authority to Scripture. Number 6, Jesus affirms Scripture are historically accurate. Jesús afirma que las Escrituras son históricamente correctas. Y lo último, last thing, Jesus submitted his whole life to the Scriptures. And we must too. Jesús sometió su vida entera a las Escrituras. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que para terminar me gustaría que tomes inventario de tu vida.
To finish, I just want you to take stock of your life and think about what role the Scripture plays in my life. Is it part of my thought process? Piensa, ¿qué rol tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Es parte de tus cálculos cuando estás haciendo planes? When you're making plans, do you think of Scripture? Do you think? The Bible says it is a lamp unto our feet. It gives us direction. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies, nos da dirección. So is there someone here that wants to come before the Lord today and admit, Lord, I have not given Scripture the weight Jesus gave to them? Anyone who wants to say, Lord, I want to live differently. I want to put this in practice in my life. I want to be like you. I want to mold my life to Scripture and not to what the Word tells me. ¿Habrá alguien aquí que quisiera venir delante de Dios hoy y admitir, Señor, yo no le estoy dando el valor que Jesús le daba a las Escrituras? Alguien que quiera decir, Dios, quiero vivir diferente de hoy en adelante, quiero ser más como tú, quiero moldear mi vida a las Escrituras. If that's you, I want you to stand up. Right there, I'm going to ask for something bold, not just the raising of the hands, I want to ask you to stand up. Okay, si ese eres tú, te voy a pedir que te levantes. Yo sé que es difícil, estoy pidiendo más que tan solo la mano, pero quiero orar por ti. I want to pray for you.